Hace 10 años salió un juego que, en teoría, era un simple simulador de citas para chicas, pero pasó algo inesperado, empezó a llenarse de jugadores hombres. El juego ofrecía un montón de personajes distintos, algunos fáciles y poderosos, y otros prácticamente basura. Y entre esos estaba uno en especial, tan malo que nadie lo quería usar, un personaje inútil, débil y con estadísticas horribles, pero hubo un loco que decidió jugarlo durante 10 años. Ese jugador era Baekhyun Seol. Todo iba más o menos normal hasta que un día el foro del juego explotó, jugadores quejándose de un dragón que aparecía de la nada, personajes borrados, gente que no podía entrar al juego, muchos pensaban que era un bug. El prota se sorprende al saber que hay un jefe final en un juego de citas, y dice que él pensaba que estos terminan cuando te juntas con unos de los personajes, pero ve que alguien dice que el jefe es literalmente invencible. El prota entiende y se pregunta si es un bug del juego. Luego nos cuentan que había una organización llamada Humanos Demoníacos Oscuros, y su objetivo es ayudar a otro mundo llamado Persona Gate que se apodere de este mundo. Y cuando por fin lograron su objetivo, apareció el dragón demoníaco oscuro. El prota menciona que el 90% ya ha sido tomada por el Persona Gate y que solo se concentraba en las batallas del juego sin investigar la historia del juego. Pensando dice que mejor lo intentara, luego prende su computadora y acepta jugar con el jefe final, pensando en su mente que mostrará sus habilidades perfeccionadas durante los últimos 10 años. Ya estando frente al dragón, menciona que su personaje Baekhyun Seol es el único que no puede usar magia, y como todos los demás personajes pueden usar magia, hasta los más expertos decidieron no jugar con él. Menciona que es peor que un extra. Aunque puede usar una magia, solo una justo cuando ataca el dragón, el prota parece sorprendido, pero luego sonríe. En un instante lo ataca y nos cuenta que puede usar el hechizo Blink. Luego de ponerse en pose de combate de vuelta, nos cuenta que el hechizo Blink le permite viajar aleatoriamente entre 3 y 10 metros más rápido, y menciona que si elige incorrectamente el lugar podría morir por el impacto. Se pone pensativo por las debilidades de su personaje, pero dice que él ha dominado el Blink por completo, ya que puede controlar la dirección a donde irá y la distancia. Y piensa para sí que no consume mana, ya que ni siquiera tiene estadísticas de mana. Menciona que el parpadeo era solo una habilidad de movimiento, pero que se obsesionó con el personaje ya que todo depende de su nivel de habilidad. Y menciona que él es el único personaje que no usa magia en las batallas. Luego ataca al dragón y luego de traspasarlo el prota se lo queda viendo, ve que lo eliminó y el sistema lo felicita. El prota mirando la computadora se sorprende que solo fuese eso el jefe final, y menciona que aunque tenía equipado objetos de grado reliquia antigua, su personaje era basura. Sin más decide presumir mínimo su logro a la comunidad, y tratando de enviarlo de repente aparece un sistema que le dice que debido a que el final equivocado se ha alcanzado, del mundo de Eternal ha sido destruido. Pero como él fue el que estuvo más cerca de llegar al final, le pide que llegue al verdadero final, y el prota, aún sorprendido, vemos que desaparece de su silla. Ya en otro mundo, sorprendido se pregunta qué está pasando y se pregunta dónde está, se levanta y ve un espejo y se mira sorprendiéndose mirando que es el personaje de su juego. De repente un sistema aparece que dice que el episodio 1 es escapar de la persecución. El prota comprende que es la búsqueda del prólogo de su personaje Baekhyun Seol. De repente recuerda algo y metiendo sus manos en su bolsillo y saca un certificado de entrada a la Academia Estella, aún confundido no puede creer que esté dentro del juego en el personaje Baekhyun Seol. Pensando más recuerda que la voz le dijo que encontrará el verdadero final, pero por lo que sabe este juego solo tiene múltiples finales, y después se pregunta si entonces nadie ha llegado al verdadero final. Maldice, pero luego según su memoria, luego de que su personaje despierta a la gente que lo buscaba, entraba en la cabaña y luego se ve afuera gente buscándolo. El prota se desvía la mirada y maldice que ya estén aquí. Luego alguien se percata de la cabaña y empiezan a ir donde está el prota. El prota fastidiado recuerda que hay un límite al tiempo que puede evitarlos, pero piensa que tampoco puede luchar contra ellos. Se pregunta qué debe hacer. De repente el sistema aparece y le dice que puede usar Blink. El prota sorprendido se pregunta si en verdad puede usar el Blink. Luego se nos dice que con un cuerpo que sufre síndrome de fuga de mana y que Baekhyun Seol, que no puede acumular mana en su cuerpo, tiene esta única esperanza, siendo que es el hechizo que ha practicado toda su vida. Y volviendo al presente, el prota aún sorprendido ve las características del parpadeo y no puede creer que esté controlando el personaje del juego. Luego el prota ve que los cazadores ya están cerca y dice que no tiene tiempo y que es mejor intentarlo. Luego vemos como el prota se escapa y los cazadores van tras él.
Y se nos dice que la primer parte del tutorial es evitar a los perseguidores usando el parpadeo. Luego el prota menciona de que ellos van más rápido porque usan botas mágicas y dice que su única alternativa es usar el parpadeo. Luego asimismo se dice que se calme, que ya lo ha hecho muchas veces y que su sincronización está grabada. Los cazadores mencionan si no va a parar, el prota ve que están cerca. Luego nos cuenta que la principal desventaja del parpadeo es que si el usuario falla en la ubicación podría chocar y morir. Justo uno de los perseguidores alza su espada y dice que muera y justo el prota usa el blink y menciona que lo logró. Y los demás cazadores impresionados se preguntan si es un mago. El que parece ser el jefe les dice que luego de usar el parpadeo el usuario queda 2 segundos paralizados y menciona que es mejor. El jefe sorprendido ve cómo sigue el prota se mueve normalmente y se pregunta cómo puede moverse. El prota menciona que debe usarlo con cuidado y que debe usar el terreno a su favor, ya que los que no puedan controlar el parpadeo en esta etapa no podrán pasar al siguiente episodio, y menciona que el 99% de los jugadores no lograron pasar esta parte del tutorial y que el 1% que lo logró no pudo pasar más de eso. Luego vemos cómo el prota sigue usando el parpadeo para escapar y el jefe de los perseguidores menciona si está loco por usar el parpadeo en este terreno y luego dice que los que pueden usar magia que ataquen al prota, y vemos cómo aparecen y el prota se pregunta si están intentando usar magia y luego menciona que la segunda parte del tutorial es usar el parpadeo para esquivar sus ataques y luego menciona que en el juego podía ver lo que había detrás y era más fácil esquivar. Luego vemos como los ataques están a punto de alcanzarlo y justo aparece el sistema diciendo habilidad síndrome de fuga mágica está siendo utilizada. El prota lo ve sorprendido y luego esquiva los ataques y cuando otro está a punto de darle usa parpadeo. Luego ve dónde cayó el ataque y dice que estuvo cerca y entonces vuelve a correr y meció a que la última parte es cruzar un cañón usando el parpadeo y dice que la única forma de cruzar es usando muy bien el parpadeo y que luego al otro lado se encuentra con magos para poder escapar y que ese sería el final del tutorial y dice que debe usar bien el parpadeo, que si falla aunque una sola vez morirá ahí mismo. Luego menciona que hay 20 rocas flotantes y menciona que es difícil y maldice al que hizo el tutorial así. Luego pensando dice que es casi factible y que el verdadero problema es. Y luego aparecen los cazadores de vuelta y el prota menciona que la distancia entre él y ellos es de 100 metros y luego dice que el enfriamiento de su parpadeo no será suficiente para cruzar y menciona que su método más factible es matarlos a todos. Y luego vemos al prota escondido. Mencionado que encima para él es una locura ya que nunca antes ha estado en una pelea y dice que si esto fuera un juego el sistema no lo dejaría atacar, pero dice que esto es la realidad y dice que ninguna norma le dice que tenga que seguir el sistema del juego. Luego menciona que no le molesta la idea de matar y que la razón no es que ellos sean enemigos de su padre según la historia. Luego desenvainando una cuchilla dice que ya están aquí y menciona que cree poder ganar. Luego se muestra frente a los cazadores y el líder ordena atraparlo. Luego se acercan los cazadores para atacar y uno piensa que es un tonto por intentar atacar estando solo contra ellos y menciona que está acabado. Luego el prota dice distancia a 8,7 metros y usa el parpadeo. El cazador y el jefe sorprendidos ven como el prota le clavó la cuchilla al cazador y el prota menciona que no tiene ningún sentimiento de culpa ya que solo los mata para sobrevivir. Luego golpea al cazador y los demás sorprendidos y enojados mencionan no dejen escapar al prota. El prota pensando dice que se ocupó de uno pero que el próximo ataque no será fácil y se pregunta cómo lo va a hacer. Luego se pregunta si se dieron por vencidos de seguirlo. Luego se da cuenta que no y que sigue están ahí y se pregunta si están a punto de usar magia otra vez y dice que sí lo esquiva y justo su pie parece resbalar y el jefe da la orden de que ataquen cuando los magos atacan y están a punto de darle. El prota maldice de por qué el hechizo es tan y justo ve una rama y usa blink para llegar ahí. Luego uno de los cazadores cree que lo vencieron pero se percata que no está y justo vemos la prota dirigiéndose a él para atacarlo. Él lo ve sorprendido y luego el prota menciona que una de las peculiaridades del blink es que mantiene el mismo impulso antes y después del uso. Luego de decir eso lo ataca con la cuchilla, luego se escucha un grito y sus compañeros ven sorprendidos lo que pasa. El jefe se queda helado al ver al prota mientras que el prota menciona que ahora quedan 2 y de que debe terminar con ellos antes de que los otros 2 que se quedaron atrás lleguen. El jefe menciona que tiene una velocidad de reacción impresionante y le pregunta quién demonios es y el prota pensando dice que su reacción es mucho mejor que los jugadores profesionales pero que solo es cuando hablamos de juegos. Luego menciona que no puede seguir esquivando sus ataques para siempre y menos a tan corta distancia y dice que acabará lo más rápido posible y va hacia el jefe y el jefe dice que ya sabe su estilo de lucha y que lo único que hace es usar blink y la
Daga y que si se cubre bien no le hará nada y le dice que avance y el jefe utiliza una habilidad llamada IC-Wave y el prota justo usa Blink. El jefe confiado dice que ahora lo tiene y que verá su cara arrugada de dolor. Luego se oye el chillido de su compañero y sorprendido ve cómo el prota utilizó el Blink hacia su compañero y luego el jefe dice que antes escapa como si nunca hubiera luchado pero ahora. Pero el prota dice antes sí y se lo agradece por ayudarlo a mejorar. El jefe enojado dice ¿por qué te lo pusimos fácil? Y Rick dice que esta vez lo matará. Luego el prota se acerca y lanza su daga al jefe y menciona que usar Blink de frente lo pone en riesgo de ser contraatacado. Luego el jefe dice que no se saldrá con la suya cubriéndose con su espada y luego dice que solo necesita atacarlo mientras está a su lado y manda su espada al lugar donde cree que estará. Sin embargo el prota termina atacándolo de frente mientras que el jefe se pregunta si ese siempre fue su plan y luego aparece el sistema diciendo que el episodio 1 ha terminado. Luego de derrotarlo el sistema aparece diciendo que ha obtenido experiencia y que el proyecto Constelación le ha prometido una recompensa adicional por desarrollar la historia de forma única. Luego vemos al prota sentado y cansado y luego ve el cadáver y se dice para sí que esto no es un sueño y que mató para sobrevivir. Aún adolorido decide irse por ahora y luego piensa algo y ve hacia los cadáveres y decide robarles el dinero que traían y piensa que el problema ahora es y caminando un poco más dice que tiene que cruzar el acantilado. Luego ve cómo lo llaman del otro lado del acantilado los magos que en la historia lo ayudaban a escapar. Los magos le dicen que no hay ningún puente cerca que sí puede cruzar. Y el prota les dice que sí y entonces uno de los magos dice que lo esperarán pero otro dice sí en verdad podrá hacerlo y dice que no está seguro pero luego sorprendido ve cómo el prota usa Blink para saltar de roca en roca y mientras ven al prota se preguntan qué es eso y si es algún tipo de magia de salto y una maga dice que es el Blink y uno le pregunta si verdad es eso ya que nadie puede controlar la dirección y distancia y se pregunta cómo es posible y luego ve a otros dos personas más al otro lado del acantilado y pregunta si vienen con el prota. Luego se sorprende al ver que están preparando un ataque que luego se dirige al prota. El prota sorprendido vuelve a usar Blink. Después ve dónde lo atacaron y dice que es bastante peligroso y que su enfrit de 3 segundos de su Blink no podrán esquivar la magia de los cazadores y menciona que debe encontrar la próxima roca que le sirva de apoyo. Justo vuelve a atacar otro. El prota con suerte lo esquiva pero luego se empieza a caer y mientras cae dice que todas las piedras están muy lejos de él. Y dice que espera a aterrizar en una sola y vuelve a utilizar Blink y justo agarrándose de una roca logra salvarse pero justo después de decirlo vuelven a atacar con una bola de fuego y estando cerca la bola de fuego se pregunta si va a morir. Justo un ataque de hielo contrarresta la bola de fuego que venía hacia el prota así salvándolo. El prota sorprendido se pregunta qué era esa magia y de que alguien acaba de usar 2 atributos de magia en el tutorial y que calculó la trayectoria sin desperdiciar nada de mana y se pregunta quién podría realizar tal hazaña y luego vemos que el que lanzó el ataque fue la chica de pelo celeste y los 2 últimos cazadores que quedaba al otro lado impresionados dicen que es imposible y luego se marchan. Y el prota ve que al final seguirá vivo. Luego de llegar al otro lado le agradece a la de pelo celeste por salvarle la vida y ella le dice que no le dé importancia. El prota pensando dice que es la voz más bonita que ha escuchado pero que parecerá difícil acercarse a ella y luego piensa que los lotes, aunque son conocidos como bandidos que saquean aldeas pero dice que la mayoría son llevadas a cabo por el culto del demonio oscuro pero de que incluso eso termina aquí al llegar al territorio de los magos y dice que nadie sabe quién es él. Luego aparece el sistema diciéndole que comenzó el capítulo 2 y que es inscribirse en la Academia Estella y menciona que no suena tan difícil pero luego piensa cómo va a ir a la escuela a esta edad otra vez. Luego vemos cómo la carreta sigue avanzando en la noche. Y después vemos al prota durmiendo y vemos que sueña de cuando era chico y le decía a su madre que de grande quería ser mago y su madre lo apoyaba, hasta le había comprado un texto mágico de segunda mano con sus ahorros. Y vemos que el chico estudiaba hasta dormirse pero luego vemos que el doctor le dice que tiene síndrome de fuga de mana. El chico no puede creerlo y el prota se pregunta si son los recuerdos de su personaje o quizás. Luego vemos cómo el chico llora y el prota dice que quizás son sus recuerdos y luego vemos cómo despierta media mareado y ve que es de día. Y uno ve que el prota ya despertó y le menciona que pronto llegarán a Lezoicha, la ciudad satélite de Arcanium. Luego vemos cómo todos toman un descanso y luego el prota comienza a estirar su cuerpo y ve cómo la peli celeste lo mira. El prota la mira curiosamente y ella se voltea y el prota piensa para sí que es muy fría, pero que las cosas van bien y que se alegra que la línea temporal se acerque más a los tiempos modernos que a la Edad Media.
Y luego menciona que la magia existe en el mundo de Ether pero que en más ciudades seguras se instalan trenes y naves voladoras así como agujeros warp para hacer viajes cómodos a largas distancias. Y luego dice en su mente que al llegar a Lezoicha tendrá que subir a un barco volador y después menciona que Lezoicha se encuentra en la ruta hacia Arcanium y que el verdadero episodio se encuentra en Arcanium, la ciudad de la magia. Y dice que hay torres mágicas de renombre, así como órdenes de caballeros magos y 5 academias de renombre. Y que la academia con estudiantes más poderosos y destacados es la Academia Estella y que por eso Estella está llena de genios y nobles de todo el mundo y que no entiende cómo fue admitido en ese lugar. Luego se pone a comprobar sus habilidades y ve que tiene 3% de fuerza, 5% de agilidad y 10% de sensibilidad, pero ve que tiene un sexto sentido que consume poder mental para activar un detector de mana en un radio de 12 metros. Y otro que es, aceleración de detección y que se activa automáticamente cuando se detecta peligro y menciona que sin esos dos últimas habilidades ya estaría muerto y luego se nos dice que un físico maldito que impide acumular mana dentro del cuerpo. El síndrome de fuga de mana. Y que es una especie de maldición para Baekhyun Seol pero que sin embargo esto le permitió con su sexto sentido detectar mana a su alrededor y que también le permitía percibir ataque que venían hacia él sin siquiera mirarlos y que la aceleración de detección le permitía ver las cosas como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y luego menciona que es una habilidad necesaria para Baekhyun Seol, que no puede usar mana pero que no puede usar el sexto sentido por mucho tiempo ya que consume mucho poder mental y que sus consecuencias son graves después de su uso. Y luego ve sus estadísticas y menciona que no está mal para unas estadísticas iniciales. Y piensa que el Baekhyun Seol original tenía muy baja sensibilidad pero que tomó partes de sus estadísticas de él también y luego menciona que en el mundo de Aetherworld no hay un solo nivel, sino una para cada estadística y que las habilidades están en forma de niveles y las estadísticas en forma de estrellas. Dice que además el nivel máximo de estadísticas es de 9 estrellas pero que es imposible llegar a alcanzarlo. Y luego menciona que jugó por 10 años y que solo llegó máximo a 8 estrellas tanto como en resistencia como en sensibilidad y luego dice que mejorará la sensibilidad para potenciar el sexto sentido y su velocidad de reacción y que la flexibilidad y la resistencia se puede mejorar por otros medios. Luego de mejorar la sensibilidad menciona que el problema es el síndrome de fuga de mana y que si no entrena eso no podrá sobrevivir mucho tiempo y dice que necesita mejorar la habilidad secretos de la naturaleza física y menciona que la forma de reforzar la fuga del síndrome de mana es dentro de la Academia Estella y que no tiene más remedio que ir si quiere detener el fin del mundo y tratar y su síndrome y piensa que ya no quiere ir y que ojalá tuviera algo que lo ayudara ahí y luego el sistema le dice que se ha perdido notificaciones pero justo dicen que van a seguir y el prota dice que lo dejará para más tarde y vemos como la peli celeste lo mira de vuelta. Luego vemos como el prota ya está en el barco volador y vemos a otros alumnos hablando entre sí y después se empiezan a burlar del prota entre ellos y dicen que parece no haber estado nunca en un barco volador y que debe ser un pueblerino. Luego uno dice en su cara de cómo pueden dejar entrar a campesinos, que no puede creer que la renombrada Academia Estella se ensucie con gente humilde. El prota los ve sin decir nada y luego suspira y piensa para sí que todos los niños son iguales y el matón se enoja por suspirar frente a él y le dice que se detenga. Pero se pregunta por qué hay tanto ruido pero justo se percata que apareció la princesa Villeon. El prota se sorprende y luego se nos presenta a Villeon del reino Adolevit, Jon Villeon Adolevit. Toda la gente se le queda viendo sorprendido, hasta el matón le dice Alteza pero Villeon solo lo ve con indiferencia y el matón queda un poco asustado. Mientras se va yendo, el prota la mira de reojo, menciona que ella es la villana entre comillas de este mundo y luego se nos dice que Jon Villeon es uno de los personajes principales del juego. Que ella y la protagonista principal siempre tienen discusiones y que al final muere y menciona que en cualquier ruta que tomes es asesinada brutalmente en algunos finales. En otras es acosado por toda la escuela antes de ser expulsada y en una, pasa por algo tan vergonzoso que no vuelve a aparecer en público y dice que es como si los desarrolladores tuvieran algo contra ella. El prota menciona que es muy popular entre los jugadores masculinos y que es muy guapa. Luego vemos que el prota tiene hambre y piensa para sí que debe comer algo. Al ver la comida exquisita se decide ir preguntándose por qué todo es tan caro y que mejor comerá cuando lleguen a Arcanium. Luego vemos cómo se les avisa a los alumnos que llegarán a Arcanium en 10 minutos y que se dirijan a la primera planta. Y el porta se pregunta si por fin empieza y luego menciona que de todas formas esta es su realidad ahora. Después vemos al prota desanimado y piensa para sí que es bueno que lo haya resuelto, pero se pregunta si será capaz de sobrevivir en la Academia Estella.
No, más bien sobrevivir en este mundo, y menciona que ojalá tuviera algo que lo ayudará en esa situación. Luego se acuerda que no vio la notificación que no había revisado. Luego vemos que el sistema le da una recompensa especial para elegir. Entre ellos está una versión reducida de los objetos que él usó en el juego, o una versión degradada de las habilidades que adquiriste en el juego, o solo experiencia. El prota menciona que mínimo este lote tiene una ética comercial y ve que elegir. Dice que tal vez podría tomar Returning Light o Price of the Flash. El sistema le dice que como resultado de la búsqueda la calificación del artículo es demasiado alto y se rebajará severamente, y el prota pregunta qué pasa con Hyperspace Blink, y el sistema le dice que la habilidad es una versión avanzada de la habilidad Blink y no puede adquirirse, pero dice que lo puede usar para mejorar ligeramente el Blink. El prota queda decepcionado y el sistema le dice que debido a la falta de su poder narrativo, tampoco podemos materializarnos plenamente. Le prota se pregunta qué es eso y el sistema le dice que la fuerza que impulsa la progresión de la historia se denomina poder narrativo, y que si el prota sigue descubriendo ramas desconocidas como antes lo hizo se acumulará, y el prota menciona que, en resumen, no puede darle objetos para el final del juego porque es demasiado novato. Luego el sistema y el prota se quedan en un silencio incómodo. Después el prota pregunta por las gafas Bulbul. El sistema le dice que se lo puede dar y el prota decide quedarse con eso. Luego de obtenerla piensa para sí que nunca pensó que usaría eso algún día. Y luego menciona que la gafa Bulbul es un objeto que contiene toda la información que ha recopilado mientras jugaba, y dice que en el mundo de Ether era imposible recordar y leer sobre monstruos casados o conocimientos adquiridos, y así los jugadores desarrollaron diversos objetos para almacenar información a su manera, y claro, el prota también lo hizo. Y justo se pone las gafas y ve un menú. Hay dos opciones que son la carpeta Bulbul o otro que dice sello, y de lleno dice de que consume poder mental para su uso, y decide abrir la carpeta. Luego ve más opciones y dice que muy bien, que eso es suficiente. Menciona que como ahora este lugar es su vida real, no sabe cuánto podría moler utilizando el sistema del juego, y dice que con esas gafas debería recuperar mínimo la mitad de la capacidad que tenía antes. Luego el prota escucha que mencionan a Iselle y uno menciona si se refiere a la traidora hija mayor de Dutsmolf. Otro dice que como puede dar la cara. El prota sorprendido menciona su nombre y luego menciona que las gafas le permiten ver la historia del personaje, y luego se nos muestra algunas características y el prota dice así que es una falsa heroína. Además que para explicar a Iselle hay algo que debe señalar. Que es que en el lugar que se encuentra ahora es en el juego Aetherworld, y el hecho es que el juego está basado en la novela de fantasía romántica original, No ames a la princesa. Y que es novela trata de la heroína Iselle, que había perdido a su familia, crece confrontándose a los planes de la villana Hon Billeon y que al final acaba con el protagonista masculino. Menciona que al final su plan de venganza desaparece y los personajes masculinos la protejan, pero que tuvo un duro final tras recibir muchas críticas de los lectores. Después menciona que el problema es que aunque el mundo del juego se basa en la novela, la historia es completamente diferente, y que además en el juego se agregó un personaje original llamado Flame que asumió el papel de heroína. Además de que tenía una historia de fondo, que era que ella vivía una vida ordinaria en el mundo moderno y que leía la novela No ames a la princesa y que se veía transportado a este mundo. Así que a diferencia de la novela, Iselle se convirtió en la falsa heroína mientras que Flame asumió el puesto de heroína. Menciona que además de numerosos intentos de los jugadores no pudo sobrevivir en ninguna ruta. Lo que lo alejó de la posición de heroína real, pero piensa para sí que no tiene nada que ver con él. Pero el prota menciona que la parece haber visto antes en algún lado, pero dice que debe ser su imaginación y dice que debería prepararse para salir. Luego vemos cómo ya llegaron a la Academia Estella, vemos cómo comienza la presentación. Y vemos como uno de los superiores dice que los humanos demoníacos son los magos que abrazaron los poderes de otro mundo y que se han transformado en monstruos. Que incluso en este momento continúan su invasión abriendo puertas personas o liberando antiguas mazmorras para invadir el mundo mágico, y dice que como magos deben proteger al mundo de ese mal. Luego vemos a chicos burlándose diciendo que el discurso es aburrido. Y siguiendo el superior dice que ahora tendrán la ceremonia de juramento para los 4 estudiantes que fueron admitidos con altas calificaciones, así como para el representante de primer año, y dice que los estudiantes suban al podio. Luego vemos a los alumnos en el podio. El prota piensa que todas sus caras brillan, en consonancia con su posición de protagonistas, y dice que el que más brilla obviamente es, y luego se nos presenta a Mayuseon como representante de primer año. Y se dice que entró con la puntuación más alta y se pregunta cómo es tan guapo e inteligente al mismo tiempo. El prota ve a Mayuseong y se nos dice que el personaje se ajusta a la frase en todo el cielo y la tierra, solo yo soy el honrado.
Se dice que con un estado de mana de 9 estrellas, posee un potencial cercano al reino de las deidades y que es un genio natural que puede controlar todos los elementos de este mundo. El prota menciona que aunque no pueda llegar al verdadero final, al menos debe intentar evitar los finales malos y dice que debe traer a Mayu Seong al lado bueno, pero dice que sin embargo eso depende de Flame, pero que también depende de cómo empiece a actuar ahora. Dice que como es de su misma realidad debe llevarse bien con ella, pero dice que se podría complicar si lo ve como un enemigo y él enfrenta un rechazo, y dice que como gana en información no debería arriesgar nada. Dice que Flame es poseedor de un panel al igual que él lo es, y dice que su importancia no es más relevante que una NPC de tienda en un pueblo. Menciona que además la heroína puede limpiar a los humanos demoníacos oscuros, pero aparte de eso tiene otra habilidad de empobrecer a las personas que lo rodean y piensa que estar cerca de ella lo afectará a él también. Luego menciona que su papel es ayudar a los protagonistas desde lejos y no involucrarse con ellos en la medida posible. Luego finaliza la ceremonia de entrada y vemos que el sistema dice que el capítulo 2 ha sido completado. Luego vemos ya al prota en el aula de la academia, y piensa para sí que ha pasado tiempo desde que se graduó de la universidad, y que se siente raro ser un estudiante de secundaria de nuevo, pero que aún así le gusta tener el reloj de bolsillo Estella. Este mismo demuestra que eres estudiante de la Academia Estella y hace que tengas servicios y tratos muchos mejores que la mayoría, y piensa para sí que ya quiere irse y usarlo. Justo llega el profesor y le dice que tomen sus asientos, que comenzará el examen. El prota menciona que el plan de estudios de la Academia Estella es más riguroso que la mayoría de las universidades coreanas y que haces un examen en tu primer día y se llama examen de organización de clase. Luego el profesor dice que comienza el examen. El prota no sabe ni lo que dice y menciona que el examen de nivel de clase sin relación con el examen de ingreso, que es notorio por su loca dificultad, y que los estudiantes son asignados desde la clase F hasta la IS según este examen. Dice además que la mayoría de los personajes jugables obviamente son clase S y menciona que por otra parte Baekgyu Seol entró a la academia como último lugar entre 1441 estudiantes. Luego piensa si dejar la hoja en blanco si al final ya entró, y dice que posibilidades hay de que lo expulsen si hace eso. Dice que puede ser considerado automáticamente para ser asignado a la clase F. Luego ve a Mayu Seong y menciona que él es así y de que ya terminó su examen, y piensa para sí que no le extraña que vivir sea aburrido para él. Luego se menciona que la naturaleza del carácter de Mayu Seong es el aburrimiento. Además que nació en la familia más fuerte del mundo y como tiene el cerebro y el talento más genial del mundo, todo era demasiado fácil para él. Y el prota dice que por eso depende de cómo actuar la protagonista femenina si Mayu Seong será buena o mala persona. Luego menciona que los oscuros humanos demoníacos que trabajaban para llevar a los humanos a la ruina, obviamente se interesarían por Mayu Seong. Dice que su mayor problema es su familia, luego dice que mirar a los genios lo hace compararse más. Luego se pregunta si puede usar las gafas Bulbul en este examen y dice que lo usó bastante mientras jugaba para acumular habilidades adicionales estudiando en la biblioteca. Dice que no tiene nada que perder y ya sacando las gafas y estando a punto de ponérselo, justo aparece el profesor al lado suyo y le dice que si alguien usaba gafas tenían que ser revisadas de antemano. Luego dice que se lo de que lo examinara y al examinarlo vemos al prota asustado y dice que si descubre que hay magia podrían expulsarlo. Justo le llega un mensaje del sistema que dice que se ha detectado una parte faltante de las gafas Bulbul y le dice al prota que si quiere llamarlo. El prota por dentro le dice que no, que se quede quieto. Luego vemos que el profesor Trian de examinar las gafas y dice que no detecta mana en las gafas y le dice que la próxima vez avise de antemano. El prota encios que si las funciones originales estuvieran trabajando, habría sido problemático. Luego el prota se pone los anteojos y efectivamente puedes ver las respuestas del examen y se dice para sí que es maravilloso y que si consigue el primer lugar a ese ritmo dice que seguro escapará de la clase F y mínimo llegará a la clase A. Justo el profe Osr dice que el examen ha terminado y que entreguen sus trabajos. El prota sorprendido ve como Du Hoja y la de los demás salen volando hacia el profesor y dice que solo terminó 3 preguntas. El profesor mientras ve los exámenes parece sorprenderse. El prota decepcionado piensa para sí que pensó que podía escaparse de la clase F pero que seguro era mucho para Baekgyu Seol. Luego el prota ve al profesor al lado suyo y le dice que le dé sus gafas. El prota sorprendido se los da. El profesor vuelve a examinarlo y le pide a un alumno que llame al Dr. Ryan. El prota aún sorprendido le se pregunta qué le pasa y dice que encima escribió el proceso de respuesta claramente para que no lo confundiera con hacer trampa. El prota se pregunta si lo atraparon. En otra escena vemos que el Dr. Ryan examina las gafas.
Y dice de que el hecho de que haya resuelto esas preguntas es sospechoso pero que no hizo trampa ya que no puede sentir la energía mágica de sus gafas u objetos y dice que definitivamente el prota lo resolvió con su propia habilidad. El doctor le dice al profesor que se disculpe con su alumno y que lo guíe bien y luego el profe se disculpa con el prota. El prota menciona Sí mismo. realmente sí hizo trampa y que estaría en problemas si las funciones originales de sus gafas aún funcionarán. El prota le dice al profesor que no hay problema y menciona para sí que suerte mientras no lo descubran. Luego vemos cómo en la oficina del profesor están revisando los exámenes y el profesor se queda viendo uno en particular. Luego alguien lo llama por su nombre y vemos que es otra profesora y le dice si está viendo los exámenes de primer año. Él se lo confirma y la profesora dice que ha oído que hay estudiantes muy interesantes este año. El profesor lo afirma. Y después se nos muestran algunos de los estudiantes interesantes que son Billeon, la cual ya presentamos antes, y dos randoms que no presentaré. Luego la profesora dice que escuchó que fue difícil hacer las preguntas para el examen con tantos estudiantes de élite de familias predominantes y que seguro hubo muchas preguntas interesantes. El profesor le dice que le alegra que fuera de su agrado. Luego frunce el ceño y dice que, como mencionó la profesora, la prueba de nivel de este año presentaba un nuevo tipo de preguntas y que las 3 primeras preguntas eran extremadamente difíciles y dice que esas fueron las intenciones detrás de esas preguntas. Luego menciona primero que si se trata de una pregunta difícil, puede saltársela y segundo que cómo resolverlas, un problema que no apareciera en ninguno de los libros que has estudiado, y dice que se acabó la era de la magia en donde prevalecía la memorización y la teoría y que ahora es la era del combate usando el juicio rápido y el pensamiento creativo, pero dice que esas preguntas no estaban destinadas para ser resueltas. Dice que más de 1000 estudiantes dejaron esas 3 preguntas en blanco y que entre los 100 que intentaron la mayoría no pudo y solo 3 pudieron resolverlo, los cuales eran el prodigio Mayu Seong. Luego está Flame, que fue admitida por recomendación del director, y que luego está el prota. Dice para sí mismo que Baekhyun Seol tuvo la puntuación más baja en la admisión y que no esperaba que resolviera esas 3 preguntas y especialmente cuando no pudo resolver ninguna de las demás. Luego la profesora le dice por qué está tan interesado en los puntajes de los estudiantes y que parece que hay un estudiante cuya puntuación no tiene sentido, pero dice que después de todo tiene sentido, ya que aunque innumerables fórmulas y ecuaciones no pudieron resolverlas, se podrían resolver sin saber. El profesor le pregunta si cree que el prota pudiera ser un genio y la profesora le dice que también podría ser coincidencia. Luego vemos cómo se va la profesora y el profesor se queda viendo una hoja en donde aparece el prota, en donde ve que dice que se le dio una admisión al prota por controlar el blink. Luego menciona que así que el niño que admitió el director es diferente y luego sonríe mencionando que hay un estudiante de combate mago especializado en blink y dice que lo averiguará pronto, que si es una coincidencia o en realidad es especial. Luego pasamos a ver a alumnos viendo el tablón de las clases que les tocó según su examen. Luego vemos al prota que piensa para sí que no puede creer que tenga que revisarlo en persona y que en el juego podría verlo solo con un clic. Después vemos cómo los demás alumnos empiezan a murmurar sobre el prota y su 0 en la aplicación mágica de la prueba de admisión y que no pueden creer cómo puede entrar en Estella. El prota dice para sí que solo verá su clase y se irá, dice que no es que importe. Luego se pone a ver la tabla y ve que no aparece en la clase F y se pregunta si los suspendieron solo por resolver 3 preguntas. Después el prota escucha como otros alumnos no pueden creer que el nombre del prota esté ahí y que Uslet de Marqués fue clase A y que incluso Kyle fue colocado en la clase A, y se pregunta cómo alguien como él. El prota se pregunta qué estará pasando y decide ir a ver y sorprendido ve que está anotado como clase S. Se pregunta por qué su nombre está ahí, no puede creerlo y dice que está en el grado que todos los estudiantes sueñan. Que es el lugar donde se juntan los mejores alumnos de la Academia Estella y que no es como los demás grados con múltiples clases por grado. La clase S tiene 41 estudiantes y solo 1 clase. El prota dice para sí que esto lo está haciendo volverse loco y dice que ahora se encontrará con los personajes principales más a menudo. Dice además que involucrarse con el protagonista acortará más su ya corta vida y dice que ni siquiera puede cambiar de clase. Luego menciona que intentará pasar desapercibido. Gente, ya saben lo que pasa cuando un prota dice esas palabras. No es que ni hace falta explicarlo, seguimos. Menciona que se las arreglará de alguna manera y vemos como la chica llamada Flame lo observa sin decir nada. Después en el siguiente panel vemos como la madre de Billeon la reprende duramente por equivocarse en 3 preguntas y que encima hay selle del caído ducado Molf acertó 2 preguntas.
Le dice que es peor que un insecto y que debería hacerlo de nuevo y le dice si entiende y Billeon le dice que si su madre observándola suspira y le dice que no puede permitirse ser como ella que fue expulsada del reino y ahora es una profesora. Y le menciona que no puede convertirse en la vergüenza del reino y le dice que tiene que convertirse en algo mejor que su hermana sonríe maliciosamente y le dice si entiende y Billeon le dice que por supuesto y luego se dice para sí que no entiende. Luego menciona que solo vive de la manera en la que le enseñaron y resuelve de esa misma manera y dice que no ha aprendido hechizo, que no ha aprendido fórmulas y llorando dice por qué la atormenta. Luego pasamos al salón de la clase S y vemos al prota desanimado diciendo que obviamente lo asignaron a un grado lleno de antisociales. Luego vemos cómo murmuran los otros alumnos de cómo el prota está en la clase S. Dice que además sus padres protestaron de por qué el prota está en la clase S y que la respuesta fue porque tiene la calificación para estar en la clase S y dicen que no tiene ningún sentido. El prota menciona que al parecer es un marginado. Pero dice que ellos han estado estudiando desde que eran jóvenes así que a él también le molestaría que un mismo random como él estuviera en su misma clase y menciona que además la clase de uno cambia según el rendimiento después de cada examen. Así que está bien, menciona que la clase S no está exenta de eso, dice que por supuesto hay pocos casos en los que alguien es de grado. Luego menciona que habrá un estudiante de la clase A que ascenderá a la clase S pero que lo averiguará más tarde y dice que aún así le sorprende que los personajes del juego estén frente a él. Menciona que en unos años la mayoría de estudiantes de esta clase se harán famosos y que 5 de ellos tiene la posibilidad de traicionar al mundo mágico y dice que Mayu Seong es uno de ellos. Menciona que si Flame pudiera evitar eso, estaría bien. Luego aparece el profesor y dice que hagan silencio y luego dice que está encantado de conocerlos a todos y menciona que seguro alguno de ellos lo ha visto antes pero que igual se presentará y dice que es el profesor de la clase S, Lean Ball. Y alumnos quedan sorprendidos al saber que ese es el famoso profesor Lean Ball y que el número de humanos demoníacos oscuros que ha cazado ya casi alcanza los 4 dígitos. Mientras siguen murmurando el profesor dice que se tranquilicen. Dice que hay muchos estudiantes talentosos y uno singular también. Luego dice que como saben esta academia es un lugar donde fomentan magos de combate y dice que tendrán una rigurosa educación durante los siguientes 3 años. Dice además que no espera que todos sigan pero que le gustaría que muestren lo mejor de sí. Dice si hay alguna pregunta como nadie responde dice que empezarán las clases. Luego justo llega Billeon aún con el cachete rojo de lo que le pegó su madre. El prota sorprendido dice que Billeon que sigue las reglas llegando tarde es muy raro y se pregunta si pasó algo y luego procede a usar las gafas Bulbul para comprobarlo. Luego ve las características de Billeon y ve que tiene una muerte garantizada. Dice que si Aiselle muere a causa de Flame y que Billeon muere debido tanto a Flame como a Aiselle. Luego dice que es el destino inevitable de una villana. El prota enció a que le gustaría salvarla pero que no está en posición de hacerlo. Luego vemos como le dicen a Billeon que se vaya a sentar. El prota menciona que se siente mal pero que no puede hacer nada. Luego vemos como Billeon se encuentra frente al prota y Billeon lo mira. El prota no entiende por qué lo mira y luego Billeon se sienta a su lado. El prota se pregunta qué es esta sensación de que las cosas se están torciendo desde el principio. Luego el profesor dice que antes de empezar la clase, tendrán la sucesión de pentagramas que se utilizará en la escuela y dice que la clase S y la clase A tendrán la sucesión de personal juntas. El prota menciona que es molesto, pero que lo está deseando. Después se nos dice que hay 2 grandes acontecimientos en la Academia Estella. Una de ellas es la ceremonia del contrato familiar y la otra es la ceremonia de sucesión del personal y como academia de primera categoría que es la Academia Estella. La ceremonia de sucesión del personal es igual de especial. Luego cambiamos de panel y vemos al profe diciendo si ya están todos. Después les explica que ahí se preparan pentagramas que van desde los de clase baja hasta los de clase media alta. Además les dice que solo tienen que acercarse a un bastón que les guste y tomarlo y que el proceso para cambiar el báculo es complicado así que elijan con cuidado. Luego vemos que el prota piensa para sí que eso no importa ya que ellos no eligen a el báculo sino que el báculo los elige a ellos. Menciona que en el mundo de Ether los báculos solo responden a una persona que consideran digna de comandarlos, lo que provoca un efecto de resonancia. Menciona que no puedes usar un báculo de alto nivel solo porque quieras. Caminando se pregunta cuál debería elegir. Dice que antes hubiera elegido un báculo destinado a la clase F pero que ahora está en la clase S, tiene que pensarlo bien. Luego dice que lo mejor que se adapta a él es una varita. Luego se menciona que los báculos se dividen en 2 clases. El de cara corta y el de cara larga. Dice que las caritas suelen usarlo los caballeros que lanzan magia rápidamente y que por otro lado los bastones son utilizados por la clase obispo que se centra en un solo ataque con un tiempo de lanzamiento más largo.
Luego vemos cómo vuelven a hablar detrás del prota diciendo que cuál creen que eligiera el prota y dicen sarcásticamente que como es un clase S no tendrá problema en tener un efecto de resonancia. El prota menciona que no le importa lo que piensen. Luego alguien lo llama y el prota le pregunta quién es y él se presenta como Uslek. El prota piensa para sí que es la primera vez que oye su nombre y le dice que quiere. Uslek le pregunta qué báscula piensa elegir y el prota le dice cualquiera. El chico se burla de él diciendo que debe elegir algo que se ajuste a su condición de plebeyo. Le dice que no arme alboroto y el prota le dice que él también no debería causar problemas. El otro se enoja y le dice bastardo que sí está buscando pelea. El prota piensa para sí que es un fastidio y luego ve sus características con las gafas bulbul. Al ver su tan poca información se pregunta qué tan extra es. Luego el matón le dice que vea cómo elige ese. El prota ve que se trata del Edmurri Temiri y dice que es de clase media alta. Luego menciona que un báculo de clase media alta suele ser usado por guerreros mágicos profesionales y que por otra parte por mucho talento que se tenga. Los báculos de clase media baja deberían ser el límite para los estudiantes y el prota menciona que encima apenas los guerreros mágicos profesionales son capaces de controlar báculos de clase media baja. Además menciona que hay otro báculo de clase media alta aparte del Edmurri Temiri y dice que no está ahí para que nadie lo escoja sino más bien para presumir. Después el profesor les dice que cada uno se para delante del báculo que les guste. Luego vemos como varias para frente a los báculos que les gusta. Después vemos como Ewan y Skalven eligieron báculos de clase media y vemos que Billeon también eligió uno de clase media. Se preguntan cuántos son capaces de obtener uno de clase media que solo los magos titulados pueden empujar y dicen que este año es una locura. Vemos que el matón se frustra y dice que también puede hacerlo. Los demás alumnos se preguntan si de verdad intentara resonar con un báculo de clase media alta. Luego vemos cómo agarra el báculo y vemos un destello y vemos que el prota dice que era de esperar que no pudiera resonar. Luego se ve al matón algo dañado y los demás dicen que llamen a un profesor y los demás alumnos dicen que suponen que uno clase media alta es imposible y el prota dice que será mejor que se rinda ya que y vemos a Mayu Seong acercándose al báculo. Y el prota dice que el propietario de ese báculo ya está decidido. Luego vemos como Mayu Seong sonríe y los demás alumnos se preguntan si va a llevarse ese báculo y desconfían de que él pueda, pero luego vemos cómo agarra el báculo y después de un destello vemos que lo consiguió. Los demás alumnos quedan sorprendidos y se preguntan si es posible. El prota menciona que ya se lo esperaba y que ahora mucha gente más sabrá sobre su talento. Luego vemos como Mayu Seong mira al prota y el prota no entiende y luego Mayu Seong le sonríe. El prota no entiende nada y se pregunta si se volvió loco. Dice que en fin, Flame conseguía otro báculo de clase media alta llamado Teribon, pero dice que sin embargo aquí podría ser donde la ruta se divida y dice que si Flame logra tomar a Teribon, Mayu Seong se interesará por ella abriendo la ruta Mayu Seong, pero que si agarra a otro báculo, se abrirá un camino distinto y dice que necesita usar a Flame para hacer que Mayu Seong esté de su lado. Luego ve a Flame y ve a Teribon, se pregunta qué va a hacer Flame y vemos cómo se acerca Flame a Teribon. Dice que entonces Mayu Seong se interesará por ella y que tendrán más posibilidades de llegar y justo ve cómo Flame solo esquiva al báculo Teribon. El prota sorprendido se pregunta si no está interesada en Teribon. Se pregunta si tal vez no tiene suficiente información. Dice que de cualquier manera esto es malo y que Flame debería resonar con cualquier báculo ya que es la protagonista. El prota se pregunta si acaba eligiendo algo extraño y dice que también perderían las otras buenas rutas. Luego dice que en este punto no tiene más opción que empujar a Teribon hacia ella. Luego vemos cómo usa Blink para acercarse a ella. Después la saluda y le dice que se preguntaba qué báculo ella elegiría. Ella le dice para qué quiere saber eso y él le dice que es que ella parecía perdida. Ella le responde que no es asunto suyo y se marcha. El prota le dice que espere y luego piensa para sí que es extraño ya que se supone que Flame es amistosa con todo el mundo y dice por qué está siendo tan fría. Se dice que no puede rendirse. Luego le dice que espere y que solo él quería ayudarle a elegir uno y ella le dice que no se meta. El prota dice que cree que hay un báculo perfecto para ella y ella se enoja más y le dice que sabe el de báculos. El prota se pregunta si ha dicho algo malo o simplemente no le gustan los extras. Luego le dice que ha oído hablar mucho de ella y le dice si no cree que podría ser capaz de tomarlo apuntando a uno y ella le dice si se refiere a Teribon y él le dice que sí. Luego se ve sorprendido y se pregunta qué es ese ruido. Luego vemos como algo se acerca a él y sucede un destello al abrir los ojos. Dice eso lo asustó pero ve atónito lo que tiene en sus manos. Se pregunta por qué tiene eso en la mano y que se supone que Flame llevaría eso.
Luego le habla a Flame visiblemente nervioso y ella le dice que con una cara que oculta cierto enojo y el prota le dice que nada y dice para sí que realmente lo jodido. Luego vemos como ya estando fuera Flame escucha a los alumnos que hablan de cómo 2 estudiantes lograron resonar con báculos de clase media alta y mencionan que solo había 5 que pudieron hacerlo y que ahora se suman 2 pero uno dice que extrañamente. Uno de los estudiantes usó Blink y el otro dice que cómo es posible y que su padre le dijo que esa es una magia basura y se preguntan si algo salió mal. Luego pasamos a la sala de aprendizajes y vemos que Flame dice que por fin se puso tranquilo y menciona que lo único que se habló fue de los 2 estudiantes que agarraron bastones de clase media alta. Pero que no puede entenderlo de cómo pudo agarrar a Teribon y se pregunta quién es. Dice que leyó 3 veces la novela pero que no vio nunca un personaje llamado Baekgyu Seol y decía que nadie podía agarrar a Teribon. Pero que poder resonar tan fácilmente y dice que es como si estuviera presumiendo frente a ella y lo imagina como todo un villano. Dice que no tiene sentido pensar en ello ahora y luego la llaman y vemos que son otras chicas y le preguntan si va a estudiar por su cuenta y luego Flame les sonríe. Obviamente no feliz y les dice si piensan que ella es estudiosa o algo así y una le dice que ella siempre dice que no hay nada que hacer y termina estudiando. Flame les dice que no es así. Luego uno le pregunta por qué los llama niños si tienen la misma edad. Flame no sabe qué responder y les dice que solo es un hábito. Menciona para sí que está en una novela del presente así que no puede actuar exactamente como una niña. Le preguntan si hoy va a estudiar sola, luego le presentan a Haki. Flame se pregunta por qué su estilo es similar al suyo y les dice que solo iba a una reunión suplementaria especial y después se marcha. Luego mientras sigue caminando dice que es difícil ser estudiante a esta edad y luego vemos como chica con Aebon Royang. A él le pregunta si está bien y ella le dice que sí, luego a él le dice que su expresión no parece buena y si le pasa algo. Ella le dice que no, luego él le dice si va a estudiar por su cuenta y ella le dice sí y le pregunta si él va a la sala de entrenamiento. Otra vez vemos como él le dice que no puede ser perezoso cuando se trata de entrenar. Ella le dice que es sincero. Él le dice que no debe decir algo así, luego él la sigue mirando y ella lo mira curiosamente y luego él le dice que entonces hasta luego. Vemos que después se voltea y empieza a irse pero justo ve como Haki la observa. Luego la saluda y Haki se va y Flame dice que no importa y luego la vemos llegar a la reunión. Luego dice que según la novela Aisella y Billeon asistirían a esta reunión y dice que será importante ver a la protagonista femenina y a la villana de una fantasía romántica enfrentarse. Luego entra y ve a Aisella y menciona que todos los personajes importantes están aquí. Dice que el anfitrión es Kail de la clase A y que parece sorprendido. Pero dice para sí que es entendible ya que hay muchos de la clase S y dice incluso Mayu Seong está aquí y lo vemos a Mayu Seong bastante cerca del prota. Luego menciona que Mayu Seong, que puede ser considerado protagonista, está interesado en Baekgyu Seol y menciona para sí que no es una coincidencia. Menciona además que Baekgyu Seol solo resolvió las 3 preguntas del infierno y dice que tal vez Baekgyu Seol sabía desde el principio que si resolvía esas preguntas podría entrar en la clase S. Luego dice que sí que seguro, él lo sabía de antemano y por eso actuaba así y dice que es peligroso y pasando con el prota vemos que está con Mayu Seong y dice que ojalá alguien se lo quitará de encima. Mayu Seong le pregunta por qué vino aquí si no necesita escuchar estas cosas y le pregunta si hay alguna razón en especial. El prota le dice que no y dice para sí que tuvo que venir ahí porque tenía las notas bajas. El prota se pregunta por qué Mayu Seong está tan interesado en él y justo alguien dice que dejen de hablar ya que empezarán los problemas del examen y explica que como ellos saben en el examen de colocación había 3 preguntas con una dificultad alta la cual se apodó las 3 preguntas del infierno y dice que él se las arregló para resolver una. Luego dice para sí que porque hay gente como él aquí y que planeaba expandir su influencia enseñando a algunos nobles tontos. Después menciona que más bien es su oportunidad ya que escucho que el prota sacó el puntaje más bajo en el examen y sonriendo dice que mostrará que es mejor que él. Luego dice que mostrará cómo lo resolvió. Explica que es una especie de trampa y que intenta llevarte a cometer un error. Luego vemos como Mayu Seong sigue mirando al prota y le pregunta si cree que Kail tiene razón. El prota dice para sí que no sabe por qué le pregunta eso y piensa que ni siquiera sabe qué son las 3 preguntas del infierno. Dice que igual que será honesto y el prota dice que no. Los demás alumnos que ese chico es Baekgyu Seol y que si acaso está diciendo que Kail lo está haciendo mal. El prota se pregunta por qué lo ven así, luego Kail rompe la tiza y le dice que si él lo está haciendo mal que venga el prota y lo resuelva. El prota se ve sorprendido y luego ve que Mayu Seong lo apoya y dice que él lo hizo a propósito. Luego caminado dice que terminara esto.
Después ya estando en la pizarra se pone las gafas Bulbul y dice con que las 3 preguntas del infierno y dice que es más como un juego de palabras. Dice que por ejemplo, un mago lanzó un hechizo diciendo querida tierra derrama y luego hubo el doble de tierra que antes y dice que la respuesta es simple ya que si la tierra llora estaría en un estado de descompostura. Dice que es ridículo pero que es el tipo de problema que es. Luego menciona que Kyle resolvió el problema como si fuera un problema matemático. Dice que su método era errónea pero que acertó de suerte y que si habría otro problema similar él se equivocaría. Luego le dice a Kyle que no puede mostrarle cómo lo resuelve pero que sí puede decirle dónde se equivoca. Le dice que el problema menciona la tierra pero que si hubiese sido agua o viento su método no serviría. Él le dice que entonces usará otro método diferente pero el prota le dice que entonces tendrá que hacer todo de manera diferente y le dice que por suerte acertó la respuesta. Kyle no puede decir nada y le termina dando la razón. El prota se pregunta si mató demasiado su confianza y le empieza a decir la respuesta mientras sigue hablando. Los alumnos anotan. Flame sorprendida se pregunta cómo es posible que los otros estudiantes estén copiando lo que dice y que Aiselle y Billeon deberían estar discutiendo pero que están ocupados con el problema y se pregunta si esto está bien. Luego pasamos a la tarde donde ya terminada la clase vemos a Mayu Seong diciéndole al prota que lo verá mañana y se va feliz como un pichón. El prota lo despide y luego menciona que si se involucra con alguien como Mayu Seong sería por teléfono. Le dice que se olvide del mañana que no quiere verlo más. Dice que no siquiera puede usarlo todavía pero que llamó su atención y dice que no entiende por qué Teribon vino hacia él y que solo Flame es el único personaje que lo usó. Luego ve a Billeon y se pregunta si está esperando a alguien. Dice que como no tiene nada que ver con él pasará rápido pero como todos ya suponíamos que iba a pasar Billeon lo llama y le dice que tiene algo que preguntarle. El prota le dice de qué se trata y ella le dice por qué no explico la solución antes. El prota menciona para sí que es que no ha podido y dice cómo se podría explicar un kit sin sentido y piensa que ella está malinterpretando algo y el Fotos le dice que es que no tenía nada que decir. Billeon le dice que entiende que él no quería explicar la solución en ese tipo de lugar. El prota en su mente lo niega pero Billeon le dice que entonces lo compensará. El prota le dice cómo y ella le dice que le compensará justamente y le dice que lo que tenga en la cabeza que se lo explique. Luego vemos al prota y a Billeon en una mesa. Mientras el prota revisa unas hojas le dice que no entiende por qué le paga por 3 preguntas. Ella le dice que tiene sus razones. El prota le dice que ella solo se equivocó en 3 preguntas y que si no le da vergüenza preguntarle a él que se equivocó en todas las demás. Ella le responde que no, que lo único vergonzoso es no saber esas 3 preguntas y le dice que si puede encontrar las respuestas está dispuesta a hacer cualquier cosa. El prota piensa para sí que es una estudiante modelo y le pregunta por qué específicamente lo preguntó a él. Le dice que como ella es una princesa seguro tiene amigos a los que preguntar. Billeon le dice que de los 1141 estudiantes solo 3 resolvieron esas 3 preguntas incluyendo al prota y le dice que esas 3 preguntas estaban destinadas a no ser resueltas pero que Flame, Mayu Seong y él lo consiguieron y dice que está en una situación difícil. El prota sorprendido le pregunta si en verdad eran preguntas para que nadie las resolviera. Ella le dice si no lo supo mientras lo resolvía. El prota menciona para sí que ya entiende por qué está en la clase S y por qué Flame la retuvo. Menciona que no conocía los detalles de la construcción del mundo y que no sabía sobre las preguntas trampa pero que Flame es diferente ya que ella ha leído toda la novela aunque no haya jugado al juego debe conocer la mayoría de los escenarios de las historias como las 3 preguntas trampa pero como un extra que no estaba en la original se metió en el medio no tuvo más remedio que reconocer a Baekhyun Seol y dice que así que sí había una razón para que ella actuara así. Billeon le pregunta por qué se ve así y el prota le dice que no se preocupe. Luego el prota le dice que si no ha olvidado la recompensa que le dará por decirle las 3 preguntas y le dice que su petición es convertir su bastón en una espada mágica. Le dice que sus herreros del reino podrían hacerlo. Billeon le dice porque ya que solo los mercenarios de bajo nivel usan eso y el prota la dice que encaja con su estilo. El prota menciona que no le importa decirle que es lisiado y le dice si lo va a hacer o no. Billeon le dice que sí y después empiezan a resolver las preguntas y el prota le dice que el método es un cambio de perspectiva y luego menciona que la debilidad de Billeon es que la magia que utiliza es estrictamente de libro de texto y que está atrapada en una rutina pero que solo se da cuenta en su segundo año luego de perder contra Flame. El prota menciona para sí que no cree poder darle una visión importante ahora mismo pero que puede empujarla a la dirección correcta y luego le pregunta si sabe lo que es un concurso sin sentido.
Ella visiblemente sorprendido dice que ha oído hablar de eso y el prota le dice que le dará un ejemplo el cual es que hay entre una rodilla y otra rodilla. Ella le responde erróneamente y el prota le dice que la respuesta es la Y. Ella le dice ¿cómo? Y el prota la dice que le pregunto qué hay entre una rodilla y otra rodilla tratándose de la frase. Luego vemos como Billeon lo mira molesta y el prota le dice que no lo mire así. Luego le dice que se calme y mire la pregunta que hará. Le dice que tiene fórmulas y técnicas que no conoce y eso significa que tiene que resolverlo usando su creatividad y le pregunta si sea posible memorizar la creatividad. Billeon sacando la vista dice que no. El prota sonríe y le dice que conocer hechizos y técnicas es importante pero para un mago lo más importante es mirar el mundo más allá de los límites de su pensamiento y que la magia puede crecer incluso con el cambio más pequeño. Le dice además que solo piense las cosas como las ve. Le dice que los hechizos no consisten solo en memorizarlos y lanzarlos, además de ella es mejor que él en pensamiento analítico pero que le falta creatividad. El prota viendo a Billeon menciona para sí que su cara es muy seria y luego sí entendió lo que dijo y ella se lo confirma. Y el prota menciona para sí que qué bueno que ni sabe de lo que hablo. Luego le dice que empezarán y le pregunta qué le dijo el hombre al caballo mientras lo acostaba. Ella lo piensa y al final dice que no lo sabe y él le dice que la respuesta es la hora de dormir en el prado. Después le sigue diciendo más preguntas. Ella no sabe y el prota vuelve a darle la respuesta. Mi gente, la verdad que ni yo entendí estos acertijos sin sentido. Díganme en los comentarios si alguien supo alguno. Seguimos. Luego Billeon pone una cara que no sé cómo describirla. El prota menciona que explotará en cualquier momento. Para eso el prota le hace otra pregunta de qué le dijo la nube al océano cuando llovía. Ella lo piensa y al final responde. El prota sorprendido le dice que tiene razón. Acto seguido vemos a Billeon sonreír brillantemente. El prota se sorprende al ser la primera vez que la ve sonreír tanto en el juego como en la realidad. Luego le dice que como era de esperarse de una princesa que su creatividad es de otro nivel. Billeon visiblemente avergonzado le dice que lanzó más preguntas y el prota le sigue platicando y después ya en la noche vemos al prota salir visiblemente cansado y piensa para sí que estuvo 3 horas con Billeon con esas preguntas y menciona que no esperaba que le creyera lo que él decía. Luego se menciona que Billeon es un excelente mago pero que su debilidad es pensar de forma rígida y dice que para explotar su debilidad y luego el prota piensa para sí que aunque es la villana se siente culpable. Menciona que debe modificar a Teribon en una espada mágica. Luego dice que basta de pensar que tiene que comprar los libros para la clase. Luego ya estando en la biblioteca menciona que está bastante deteriorado. Y menciona que ya sabía que el dueño de la librería tenía el hábito de fingir estar dormido mientras mira a sus clientes. Luego menciona que en esa librería están las notas de estudio de Maella. Una estudiante que se graduó en lo más alto de la Academia Estella hace 10 años están escondidos ahí. Luego dice que en pantalla lo mostraría con solo apretar un botón en el juego y que en la vida real necesitarías el libro de texto para la especialidad. Menciona que además dependiendo del libro de texto utilizado, el ritmo al que aumenta tu nota es diferente. Luego dice para sí que antes compraba esos libros en librerías famosos pero que luego descubrió que habían buenos libros en lugares sin señalización y menciona que si tomara una clase con las notas de Maella en mano seguro que sacaría la máxima nota. Luego piensa para sí que con las gafas Bulbul ya tiene notas decentes pero que será capaz de la receta oculta así que después ve para un lado y lo encuentra. Cuando está a punto de agarrarlo otra mano también lo intenta agarrar. El prota ve de quién se trata y vemos que es Aiselle. Ella le pregunta si sabe quién es. El prota le dice que si acaso no es famosa. Ella dice que recuerda que él es del grupo suplementario y que su nombre era Baek Yuseol. El prota menciona para sí que no recuerda haberla visto antes de entrar en la academia. Aiselle le dice que disfrutó el debate pero que fue decepcionante que el prota no terminara de explicar. El prota dice ahora que lo piensa Aiselle tampoco comprendió muy bien la pregunta. Luego Aiselle se marcha. El prota dice que menos mal no se llevó el libro y luego se pregunta qué está haciendo ella aquí. Luego vemos que Aiselle agarra un libro que vale 78.000 y suspira. El prota se pregunta qué fue eso y luego menciona que esta librería vende libros usados y por eso solo gente pobre como él vienen ahí y dice que como Aiselle lo ha perdido todo no tuvo más opción que venir aquí. Dice que seguramente su padre fue asesinado por los humanos demoníacos. Menciona que es triste que una princesa como ella se preocupe por los precios de los libros por no tener dinero. Luego se menciona que Aiselle tuvo un final desafortunado en la novela original y murió incluso antes que Flame y dice que es el personaje más desafortunado. Luego vemos cómo el prota se va a llevar libros. Después mira a Aiselle y Aiselle también lo mira sin decir nada.
El prota le dice qué pasa y ella le dice que eligió temas interesantes. El prota se pregunta si estaba a punto de insultarlo. Y le dice como que temas y ella le dice de por qué está leyendo temas como la teoría del sellado avanzada. Le dice que trata del uso de la magia a través de un objeto y que en la actualidad rara vez se usa. El prota lo confirma y que es por eso que lo está cursando. Aiselle se sorprende y el prota le dice que todos piensan como ella y que por eso es fácil sacar notas buenas. Luego el prota se marcha y ella se queda viéndolo curiosamente. Después el prota menciona que no hay muchos dispuestos a tomar la clase sobre la teoría del sellado y por eso puede dedicarle poco tiempo y aún así sacar buenas notas en comparación con los demás y dice que con eso no tendrá problema en este semestre. Aiselle sigue viéndolo y pasamos al segundo día. Luego vemos a Aiselle que piensa para sí que la primera clase es de nihilidad y dice que aún así es fácil sacar buenas notas. Luego la vemos llegar y vemos como alumnos hablando sobre cómo todos entraron a esa clase porque es la más fácil de sacar buenas notas. Luego la vemos sentado y menciona que tendrá que sacar mejores notas en otras clases. Al finalizar la clase vemos como todos se van y Aiselle se queda pensativa. Suspira y dice que si hay tanta gente a las clases que se ha apuntado será difícil conseguir una beca. Luego vemos que tiene hambre y dice que tendría que comer y menciona que solo tiene 60 tickets de comida para ese semestre y dice que debería comprar pan hoy. Justo ahí ve a un lado y ve al prota sentado con sus gafas bulbul. Se pregunta qué está haciendo ahí. Ve que se trata de la conferencia, menciona que hay pocos estudiantes y que sus notas también son dudosas. Dice además que esa conferencia podría ser cancelado y luego menciona que si se apunta a esa clase podría sacar buenas notas sin dedicarle tanto tiempo y que si aprovecha el tiempo sobrante en estudiar otras asignaturas podrá ganar más dinero para la beca. Luego se pregunta si el prota ya sabía que era fácil calificar en esa materia y se pregunta si ya ha planificado todo para hacer su vida más fácil yéndose. Dice que seguro es una coincidencia. Luego vemos como el profesor explica que hubo un mago fundador, el mago de blanco, y que fue el quien esparció magia por todo el mundo. Menciona que le enseñó a los elfos la magia de naturaleza, a los enanos magia de materia y a los humanos magia elemental y que después viajó a los cielos. Vemos que sigue hablando y el prota se pregunta cómo aguantará eso por 3 años. Dice que es una tortura volver al colegio, pero luego dice que igual es importante la conferencia ya que de ahí podría sacar pistas del final verdadero y dice que solo es su suposición y luego se pregunta si Aiselle siempre estuvo en esta clase y. Menciona recordar que ningún personaje tomara esa clase, dice que no le importa y el profe sigue diciendo que la curiosidad de los humanos no termine en la magia elemental. Que los humanos magia viajaron por el mundo robando magias de otras especies pero que aún así no estaba satisfechos y que no pudieron aprender más amiga que esa. Luego dice que el mago fundador había dejado las 12 lunas divinas y había desaparecido y pregunta si alguien sabe sobre las 12 lunas divinas. Aiselle responde diciendo que son los guardianes que protegen el equilibrio de poder en el continente y que se dice que estaban dispersas por el continente cumpliendo sus deberes hasta hace 1000 años. El profe se lo confirma y dice que la luna divina que simbolizaba el verano blandía una llama roja y se dice que esas llamas nunca se extinguieron y dice que si entras en el más profundo de la Alamanca se pueden ver las llamas rojas. El prota se pregunta si es una broma ya que si un ser vivo entra y morirá enseguida. Luego el profe presenta la costa de Levian. Un gran remolino que apareció en medio del océano y la 10ª luna del invierno azul la congeló. Dice que cada luna tiene poderes individuales pero dice que si se unen todas las lunas ocurrirá un milagro. Un alumno le pregunta cuál es el milagro y el profe dice que nadie lo sabe ya que se han dormido hace 1000 años. El prota menciona que tiene razón ya que conoció a algunas lunas divinas jugando al juego pero que solo conoció a 5 lunas a través de tiempo limitado y dice que fue posible porque había reunido información de otros jugadores y que no hubo más jugadores que consiguieran conocer más que el prota y dice que seguro las 12 lunas tienen que ver algo con el final verdadero. Dice además que si nadie alcanzó el final los últimos 10 años la respuesta debe estar en los contenidos que nadie ha logrado alcanzar. Piensa que solo logró conocer 5 de ellos luego de arriesgar la vida y dice que si quiere ver el verdadero final tiene que hacer todo de nuevo. Luego vemos como la madre de Villeon da clases y dice que no importa si el ataque es fuerte que si no hay precisión no sirve. Luego vemos como una magia de fuego va a un muñeco. Sucede una explosión pero vemos que el muñeco sigue intacto lo cual significa que no le dio la madre de Villeon. Dice que qué terrible y justo vemos que el que lanzó ese ataque fue Villeon.
Luego pasamos a ver a Billeon sentada y menciona que le dio un espectáculo lamentable a su madre y que seguro está decepcionada. Luego vemos como alguien la LMA y vemos que se trata de chica pelirroja y le pregunta si está bien. Luego se sienta a su lado y le dice que es increíble. Billeon no entiende y ella le dice que uso la misma magia que ella pero mucho más fuerte. Billeon le dice que ni siquiera pudo apuntar bien y ella le dice que igual su magia fue increíble y que ha oído hablar de ella desde que era joven. Billeon menciona que ella también es amigo de tipo fuego y dice si se llama Arswang y que ha oído hablar de ella que había aparecido un genio del siguiente nivel del atributo fuego y dice que ella comparado con su magia no debe ser nada. Luego Billeon le dice que debe ser genial tener buena precisión. Ella le dice que si Billeon practica ella no será comparable a ella. Billeon le dice que se deje de tonterías. Le dice que fue agradable hablar con ella y se marcha. Acto seguido vemos como la pelirroja la ve de una manera que no sé cómo explicarlo. Luego vemos a Billeon llegar a su casa y vemos como una guardia le da la bienvenida. Le dice que hay bebida y algunos dulces y le dice que en cuanto a la remodelación del personal que le pidió antes al ser tan bueno el personal dijeron que se haría una espada mágica de alto grado pero le dice que hay algo cuestionable. Billeon le pregunta de qué se trata y la guardia le dice que ha oído que los bastones absorben continuamente el mana de su dueño. Billeon se sorprende y le pregunta si no es una herramienta demoníaca oscura. La guardia le dice que es diferente y dice que está en constante resonancia con la energía de la naturaleza. Billeon dice que hay que tomar el mana del usuario y hacerlo resonar con el mana de la naturaleza y le pregunta cómo un bastón basura es de clase media alta. La guardia le dice que por eso es de clase media alta. Billeon le dice qué quiere decir con eso y la guardia le responde que la habilidad original fortalecería el mana del usuario haciéndolo de clase alta o superior pero debido a que absorbe mana con solo agarrarla fue reducida a clase media alta. Billeon sorprendida pregunta clase alta y dice cómo un estudiante puede usar eso y dice que no estuvo ahí para resonar con ellos pero que no cree que la mayoría quiera usar ese bastón incluso si se lo dan a menos de que tengas una gran cantidad de mana o ninguna en absoluto y muchachos ya sabemos quién es el que no tiene mana. Seguimos dice que de alguna manera el prota lo resolverá y dice que seguro es único. Luego pasamos a unos días después del inicio del semestre y vemos al prota sentado en una clase mientras escucha al profesor explicando que la magia de ataque necesita ser manipulado con más detalles que cualquier otra cosa y que por eso la clase de orbitología es obligatoria. Dice que a partir de hoy aprenderán orbitología con enfoque de disparo y objetivo. Luego dice que discutirán la fórmula orbital. Luego se ve un texto que no leeré. Luego vemos como los alumnos murmuran entre sí y vemos que el prota bosteza y menciona que es aburrido. Luego vemos como se nota que el profe lo vio cuando bostezó y le dice al prota que pase al frente a resolverlo. Poco después vemos que el prota terminó. El profe se sorprende y le dice que lo resolvió fácilmente. Le pregunta si es su primera clase el atributo de agua. El prota le dice que y el profesor dice que entonces continuarán las preguntas la próxima clase. Luego vemos como el prota sale de clase y vemos que lo espera Aiselle y le dice que tiene una pregunta que hacerle al prota. El prota se ve visiblemente sorprendido y luego Aiselle menciona observando a Baekhyun Seol determinó que sin relación con sus calificaciones es inteligente incluso comparado con los mejores. Luego recuerda cuando el prota resolvió el problema en la clase y menciona que esa pregunta era de nivel profesor y se pregunta cuál es la identidad del prota. Menciona que está segura de que el prota tiene una estrategia de registro de cursos y dice que si ese es el caso. Luego vemos cómo le dice al prota cuál es su próxima clase y dice para sí que debe conocer esa información. El prota le pregunta si está interesado en él o algo así y ella lo niega. El prota menciona que es un adulto y que se supone que está haciendo y le dice por qué pregunta y ella dice que investigó las clases que el prota toma y que parece que todas son clases donde se puede sacar buenas notas fácilmente. Le pregunta de dónde aprendió esa estrategia ya que es importante para ella. El prota le dice que es solo una coincidencia y que si eso es todo que se va. Aiselle le dice que espere y cuando parece que se rinde. Vemos que fue corriendo hasta el prota y le dice que espere. El prota le dice por qué lo siguió y que aprenda de otras personas ese tipo de cosas ya que hay mucha gente inteligente o que siga haciendo lo que él hace ya que dijo que ella lo estaba buscando. Ella le dice pero que cualquiera que tome estudios de la luna divina una ama y que así no importa si ella lo toma pero que si ella se inscribe en otras clases donde está el prota podría afectar negativamente las notas del prota. Luego el prota menciona para sí que si ella no consigue la beca ella perderá más pero que incluso en esa situación se preocupa por los demás y dice que aunque es molesta se nota que sigue siendo la protagonista femenina.
Luego Aiselle le pregunta si puede recomendarle solo una clase donde sea fácil sacar buena nota. El prota le pregunta si cree que lo convencerá con su apariencia. Ella le dice que es raro ya que cuando se mira la cara se le va el estrés. El prota le pregunta si habla en serio. Ella le dice que era una broma y que sabía que él sería así, por eso trajo una compensación. El prota se pregunta por qué a estos chicos les gusta dar tanto compensaciones. Luego ella le pregunta si sabe algo de la historia del fantasma de la séptima torre. El prota, claramente sorprendido, le dice que sí. Aiselle le dice que no hay mucha gente que sepa de eso ya que es un edificio abandonado que desapareció y que hay barreras que impide que la gente se acerque a donde antes estaba la torre, pero que hay, y justo el prota la interrumpe. Aiselle le pregunta si está todos bien. El prota menciona para sí que esto lo va a volver loco y menciona que esto es una gran información ya que con eso Flame aumenta enormemente su afecto con el protagonista masculino y que el hecho de que Flame lo sepa significa que en la novela original Aiselle también lo sabía y que Aiselle solo debe dar esta información al protagonista masculino y no a un extra como él. Luego el prota se va con la excusa de que seguro es una historia de miedo y que no le interesa oírla. Ella le dice si tiene miedo de los fantasmas. Cansado, el prota dice que se lo dirá gratis. Ella le dice que activa como si nunca fuese a decírselo y que ahora ha cambiado de opinión. El prota le dice que su mente la que tiene que cambiar y menciona para sí que basta con que Aiselle quiera darle algo sinceramente. Luego le dice que de todos no está relacionado con las notas pero que le será útil y le dice que todo en meditación como sus clases de artes liberales. Ella lo piensa y dice sí, además de la luna divina y meditación, si el prota está en el cultivo. El prota le dice que no y se pregunta cómo explicarlo y le dice que su maestro estaba en una posición de obispo al igual que ella y que a través de la meditación aumentó su poder mágico. Ella le dice si es en serio y el prota lo afirma. Luego menciona que esto no se sabe todavía pero que para los obispos que manejan magia de destrucción a gran escala la meditación es ultra importante. Dice además que el lanzamiento preciso viene de ecuaciones y fórmulas pero que en última instancia viene de tu mente que mueve el mana. Luego dice que no suele decirle a nadie eso pero que ella es la excepción ya que es linda y ella dice que antes dijo que era fea. Luego Aiselle sonríe y le agradece y le dice que es una pena que no sea una clase que ayude a sus notas pero que igual se inscribirá. Luego se marcha y el prota menciona que le asusta pensar que cómo podría cambiar el futuro pero que si la deja estar por miedo Aiselle tendrá una muerte trágica y dice que sería bueno si la meditación fuera buena para ella. Luego se acuerda de que también él es un mago y se pregunta por qué no pensó en entrenar también. Menciona que el Baekgyu Seol del juego entrena su cuerpo estrictamente y que despierta su físico de retraso de revelación mágica y crece inmensamente y dice que ha estado todo tranquilo últimamente así que no pudo ganar experiencia. Luego sonríe y dice que debería estar agradecido con Aiselle. Mi gente, gracias por ver el video y apoyar el canal, y para los que vieron todo el video, el que no da like es gay, así que cagaste era que salgas antes, bro.